Buenos días. Muchas gracias como siempre por la invitación. Muchas gracias como siempre por la invitación y la oportunidad de difundir sobre este tema tan sensible, como bien decías. ¿Qué es lo que pasó que se informó que el caso está archivado? Bueno, bien, ¿Qué malentendido puede haber habido ahí? como bien mencionabas, hubo una información incorrecta que circuló. Creo que las causas fueron varias. Acá nosotros siempre tenemos mucho cuidado con ustedes y gracias a ustedes. Primero, por supuesto, por lo sensible del tema para toda la sociedad, por la familia de Milagros, por supuesto. Más allá de que uno a veces comparte una información en base también a un tema de estrategia, ¿no? Ayer los escuchaba a ustedes en una entrevista con el profesor Álvaro García, a quien aprovecho a mandarle saludos, que es muy querido, un amigo muy querido en lo académico, que a veces uno, como bien decía él, ¿no? Y compartía, a veces uno por estrategia puede compartir cierta información o no. En este caso, y puntualmente con lo que pasó la semana pasada, con la sentencia del 4 de agosto del Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno, la información incorrecta que circuló fue que se había archivado la causa. Y eso no es así. No se archivó la causa ni por el fiscal, ni por la juez, ni menos por el tribunal. Lo que estaba en juego en esa sentencia era solamente un punto concreto probatorio. Nosotros en junio tuvimos una audiencia que la pedimos para que una juez le ordenara al fiscal diligenciar prueba que el fiscal no quería diligenciar. La juez en esa audiencia, en un criterio legal que no compartimos, ella dijo que el Código del Proceso Penal no le permitía obligar a un fiscal a diligenciar prueba. Apelamos y el tribunal lo que dijo fue, le asistimos razón a la señora juez, el Poder Judicial no puede obligar a un fiscal a diligenciar prueba. Eso fue solamente lo que dijo el tribunal. La investigación sigue, es más, el propio fiscal en audiencia dijo que estaba pendiente una prueba muy importante, que después la podemos compartir. Pero yo creo que lo que está en juego principalmente acá es, primero, la sensibilidad de la familia. La mamá de Milagros, y es entendible que lo haya hecho, uno en su lugar, como siempre destaco, ¿no? Hay una perspectiva jurídica, un autor teórico del derecho que dice que uno puede tener ante un caso la perspectiva del participante o la perspectiva del observador. Nosotros como abogados, ustedes los medios de comunicación, un juez, un fiscal, en este caso puede tener la perspectiva del observador. Pero para la perspectiva del participante, en este caso la mamá de Milagros, la situación es terrible. Ella en audiencia percibió algo que no hace falta ser abogado para percibirlo, y ella se paró en la audiencia al final, lo miró al fiscal y le dijo, usted no quiere investigar. A la juez le dijo, usted se está lavando las manos, y al abogado del violador le dijo, hay que defender violadores. Salió de la audiencia, se enfrentó a los medios de comunicación y dijo, esto se terminó. Es entendible lo que plantea, puede pasar eso, no sabemos todavía, pero en lo procesal la causa no está archivada y esta sentencia del tribunal no hizo eso. Yo en lo personal lo que creo que es lo peligroso de este caso es que lo que el Poder Judicial está haciendo, es decir, un fiscal tiene más poder que un juez. Y eso en un Estado de Derecho no es concebible, porque todas las opiniones en un Estado de Derecho y todas las decisiones son revisables. Un juez de primera instancia dice algo, uno puede apelar y ver qué dice un tribunal. Un tribunal dice algo, uno puede presentar recurso de casación y ver qué dice la Suprema Corte de Justicia. Y es más, la propia sentencia de una Corte de Justicia puede ser impugnada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, si todo el Poder Judicial dice que no le puede decir nada al fiscal, entonces el fiscal tiene más poder que un juez, tiene más poder que el Estado uruguayo. Esa es la situación hoy por hoy en el caso. Bien, y decías que habían entre aquella instancia aquí en San Carlos, en el juzgado, y este presente, ¿qué cosas han pasado que se puedan estar incorporando al tema? Bueno, lo que ha pasado, entiendo en lo personal, de que acá hay una situación, y tomo las palabras de la mamá de Milagros en la audiencia, acá hay un cúmulo de personas que se están lavando las manos. Acá hubo un fiscal que tuvo, ni siquiera archivada, tuvo la causa encajonada durante un año. Él tenía un plazo de 20 días a partir de diciembre de 2023 para decidir si archivar o no. Milagros estuvo literalmente un año entero yendo a fiscalía a golpear la puerta a ver qué pasaba con su expediente. En un momento no soportó más y dijo, quiero mi expediente. El fiscal se da cuenta, o hace que se da cuenta, de que tenía la causa encajonada, toma el expediente y a la semana le manda un mensaje de texto a Milagros diciéndole su causa se archivó.
Y eso es una falla del sistema de la Fiscalía General de la Nación de cómo se comunica con sus víctimas, que es otro tema y generará su responsabilidad. Y a los pocos días Milagros se suicida. Hay un nexo causal entre el suicidio de Milagros y la desidia del Estado y del fiscal. Luego de eso, pedimos la reapertura, logramos después de tiempo que se reabriera, y la pregunta era, ¿el fiscal reabre porque quiere investigar o reabrió para la tribuna? Logramos que le tomara declaración a testigos, y esos testigos dijeron concretamente, vimos los videos difundidos por los violadores. La imagen es cruda, pero hay que decirlo. Porque acá, como se suele decir, justicia es que no pase. Pero me animo a agregar, justicia es que no vuelva a pasar. Y en esas imágenes se ve cuando Milagros, drogada y alcoholizada, va al baño, volvieron a penetrar. Entonces, esto hay que decirlo, es la verdad, lo decir, en la verdad hay maldad, porque esa es la verdad de lo que pasa. Bien, tenemos una pequeña interferencia, supongo de repente entró alguna llamada a tu celular, pero pudimos entender claramente lo que estabas explicando, Santiago. Pero en tu relato, en el comienzo, ahora dijiste como que han habido algún tipo de incorporaciones, de novedades, de información, de datos. Vos sabrás decirme a qué te referías, solo al pasar lo mencionaste. Las novedades son, por ejemplo, que logramos que el fiscal pida un oficio a migraciones, porque acá lo que queremos saber es cuándo, cómo y a dónde se fue el mayor de edad. Acá hay una persona que está escapando. Acá hay una persona que no quiere dialogar, que no quiere debatir, y lo propio con su abogado. Su abogado no quiere abogar, y esa es una paradoja inadmisible. Yo, en lo personal, cualquier ciudadano que se lo acusa de algo quiere enfrentar y decir, mire, no, yo soy inocente. Ahora, escaparse a Europa, no enfrentar una defensa, ya algo nos dice. Entonces, logramos que el fiscal, y esa es una de las novedades, pidiera a Migraciones información preguntando cuándo, cómo y a dónde se fue el mayor de edad. Esa prueba está pendiente, y es lo que el fiscal dijo en la audiencia. Así que ya eso es muestra de que la causa no está archivada. Ahora bien, otras novedades inadmisibles que ocurrieron en la audiencia, y esto lo digo a título personal, como siempre le digo, no lo digo ni como abogado de la familia, ni en nombre de la familia, ni en nombre de las personas que trabajan para mí en el equipo, ni mucho menos en nombre de la universidad como docente. Pero el abogado está incurriendo en un delito de encubrimiento. Al abogado, cuando se le fue a notificar de la audiencia, él dijo, y se le preguntó el domicilio del mayor de edad de su cliente, él dijo, no lo voy a decir. Entonces, ¿cómo? Acá las cosas hay que llamarlas por nombre y apellido. A su vez, se presentó en el expediente con un formulario donde supuestamente lo designaron como defensor. Y yo tengo serias dudas de ese formulario, quién lo firmó. Estoy a tiempo incluso de pedir un peritaje. Porque la firma es un garabato y la fecha no se entiende. Entonces, ¿quién le envió ese formulario? Cuando uno le pregunta al abogado, él dice, me lo entregó la familia. ¿Y quién lo envió? No, lo mandaron por carta desde Europa. Eso no es serio. Así no. Uno tiene que presentarse, es más, un formulario de defensa penal es un documento público y normas de derecho internacional mediante, uno no puede enviar por carta, cual si fuera una carta a un familiar, un formulario de una defensa penal. Entonces la audiencia de junio procesalmente fue nula, porque compareció un abogado sin autorización y formulario firmado por su cliente. Y a su vez, cuando uno le consulta al fiscal, ¿por qué no le toma más declaración a los testigos? Que fue lo que apelamos y el tribunal dijo que no. Y el fiscal dice, no, mire, porque los testigos no me van a decir nada nuevo, pero ¿cómo sabe usted si todavía no le tomó declaración? ¿Por qué no le toma declaración a los demás indagados? Y dice el fiscal que en lo teórico es correcto, pero no en este caso. Él dice, no, mire, porque si yo le tomo declaración a los demás denunciados, hay un principio penal que dice que uno no puede autoincriminarse. A lo cual le repliqué. Y en esto hay que destacar la actuación de la juez. La juez nos permitió debatir ampliamente durante 2 horas y cuarto. Hubo dúplica, hubo réplica. Y mi pregunta al fiscal fue, ¿por qué no indaga a los demás denunciados? Y él me dice, no, porque hay un principio penal que uno no puede autoincriminarse. Si yo los interrogo y surge algo en contra de ellos mismos, eso es un imposible jurídico. No lo dijo con ese tecnicismo el fiscal, pero es verdad. Ahora bien, mi dúplica o réplica fue de vuelta a la misma. ¿Cómo sabe usted que se van a autoincriminar si no les toma declaración? Porque capaz que no se autoincriminan, o capaz que en parte se autoincriminan,
y eso no es válido, pero sí incrimina a los demás. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se quiere diligenciar prueba? Santiago, como abogado defensor de una de las partes, ¿puedes pedir cambio de fiscal? Bueno, ese es un tema bien importante. En su momento hubo un primer fiscal que actuó, cuando Milagros hizo la denuncia en 2022. Disculpa que estoy un poco resfriado. Sí. Cuando Milagros en 2022 denunció, un primer fiscal que actuó. Ese fiscal archivó, ella pidió revisión de la causa, se nombró a un segundo fiscal, que es este actual fiscal, Sebastián Robles. Hubo una audiencia judicial y la juez dijo, mire, Robles, decida si vuelve a archivar o continúa. Y esto no es muy conocido, como suele pasar con las normas jurídicas en el derecho uruguayo, ¿no? Hay normas que no las conocemos ni los abogados, pero administrativamente el fiscal tenía 20 días para decidir. Y ese plazo comenzó a correr en diciembre del 2023. En septiembre, octubre de 2024, casi al año, todavía el fiscal no había decidido. Ahí es cuando Milagros golpea puertas. Milagros golpeó puertas literalmente en el campus para que la atendieran y se suicidó. Pero también venía golpeando puertas en fiscalía. Entonces, ahora el fiscal es el que actúa, él archivó, reabrió a causa de nuestro pedido. Pedimos una audiencia judicial, nos convocó a todos, la juez dice yo no puedo obligar al fiscal a diligenciar prueba. Podríamos ahora instar otra instancia judicial, lo estamos viendo, pero hoy por hoy la situación del caso, quien mira esto desde afuera de Uruguay, si lo analiza esto un jurista de Argentina, de Colombia, de Brasil, lo que diría es, bueno, en Uruguay un fiscal tiene más poder que un juez. ¿Cómo puede ser que a un operador jurídico no se le pueda revisar una decisión? Perdón que lo diga ¿Pero puedes pedir ¿Cómo? ¿Puedes pedir como abogado defensor el cambio de fiscal? No, por lo que decía, ya se cambió la primera vez. Ahora en este momento no podría pedirlo, salvo que lo recuse. Quizá ahí podría caber la posibilidad, pero yo no quiero entorpecer la investigación, todo lo contrario. Yo lo que le pido a Robles, como lo dije desde el primer momento, perdón que lo diga con tanto énfasis, pero a mí este caso, sin perder la objetividad que tiene que tener todo abogado para actuar fríamente, pero a mí este caso en lo humano y en lo personal me revela, sinceramente. Porque aquí uno ve un cúmulo de personas, como decía, que se lavan las manos y que no actúan. Entonces, yo no quiero entorpecer la investigación penal, pero cabría la posibilidad de cuestionar al fiscal y quizá que un tercer fiscal actúe, pero quiero ver si el fiscal de una vez por todas hace lo que tiene que hacer, que es ser fiscal. Hasta ahora no ha sido fiscal. Hasta ahora ha sido una especie de cómplice del denunciado. Dentro de tu estrategia, ¿que tenés otros pasos ya decididos de cara al futuro? Bueno, la semana pasada le pedí al fiscal nuevamente a ver cuál fue la resultancia del oficio a migraciones. Queremos comprobar cuándo, cómo y a dónde se fue el mayor de edad. Según según la persona que dice ser su abogado, que incurre en un delito de encubrimiento, dice que él se fue a España. No queda claro cuándo, si fue antes de este tema, durante o después, porque el formulario parece decir enero de 2025. Y como es un garabato la firma y la fecha no se nota, ni siquiera el abogado lo pudo decir. 3 veces le tuvimos que pedir en la audiencia al abogado que nos diga la fecha del formulario. Entonces no sabemos si él se fue hace un tiempo, si se fue cuando el tema resurgió, si se fue después que fue citado, porque pidieron 2 prórrogas. Entonces con ese oficio de migraciones sabremos cuándo, cómo y a dónde se fue. Después de eso insistir con la declaración de los testigos y ahí veremos si podemos pedir o no el cambio de fiscal o lo que fuere. Aquí hay un tema de letargo ilícito, se está demorando la investigación, se está jugando morbosamente con la prescripción. No hay prescripción, como hemos dicho, porque el plazo comienza a correr en 2022 cuando Milagros estuvo en condiciones de denunciar. Y en ese estar en condiciones de denunciar es que jurídicamente comienza un plazo de prescripción. Así que aquí habría hasta 2035 para investigar. Pero como también hay argumentos hacia el otro lado que no comparto, y en general doctrina y jurisprudencia no comparten, no me gustaría que el fiscal esté jugando con esto para que llegue ahora en unos meses una supuesta prescripción. Y en paralelo, mientras tratamos de lograr estos pasos penales, el juicio civil en breve va a seguir avanzando contra Casmu, sus funcionarios, en especial hay una psiquiatra muy comprometida con el tema. Esta investigación es en Montevideo.
Y contra los 5 violadores, el mayor de edad, los que eran menores de edad en ese momento, los padres, por el artículo 1324 del Código Civil, los padres de un menor de edad que causan daño son responsables. Y la demanda civil, lamentablemente, va a ser contra el fiscal también. Santiago, agradecemos este tiempo una vez más y bueno, estaremos como hasta ahora expectantes de las novedades que vayan surgiendo. Gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Y hace poco incluso hay algo que creo que podría ser importante, un profesor hay gente que se va indignando del tema, ¿no? Tanto en Uruguay como en el extranjero. Y un profesor de la Universidad de Córdoba me envió una sentencia de un caso muy similar en la Argentina, de una mujer que a los 10 años de ser violada se suicidó, y un tribunal en la Argentina condenó a los violadores por homicidio. Porque hay una especie de causalidad psicológica, ¿no? Una mujer que 10 años estuvo con las consecuencias psiquiátricas y psicológicas de haber sido violada, el tribunal termina condenando a las personas por homicidio. Veremos qué sucede en este caso. Bien, esperemos novedades de tu parte y de bueno todo lo que tenga que ver con el caso. Muy amable, Santiago.